Está con nosotros para compartir nuestro espacio Visión Integral la doctora Leonarda Durán Buick, que es doctora en medicina y es candidata para el comisionado del Distrito 8 del Condado de Miami-Dade. Así es. Es un placer tenerla con nosotros en nuestro espacio Visión Integral. Muchísimas gracias. Bienvenida. Y buenas noches a todo su público. Gracias por tenerme. Usted es dominicana, pero está de visita. Vamos a decir Sí, que está de visita en el exacto. país. Estoy de visita. Ese en segundo el país. apellido suyo es Buick. Es el Buick. apellido de mi esposo. Mi esposo es norteamericano de Buffalo, New York. Ah, Vino perfecto. acá a estudiar medicina y salió con una licencia de matrimonio. Ah, pero muy bien. Qué afortunado. Usted viene entonces a visitar el país. Estamos hablando de promocionar un proyecto en el cual está inmersa en estos momentos, Sí. que es optando por una candidatura por el comisionado, comisionada del Distrito 8 del Condado de Miami-Dade. Sí. Miami-Dade. ¿Qué le motiva a usted ingresar a un proyecto como este, que hay que trabajarlo, que hay que fajarse, que hay que tener votos para salir electo en una sociedad que también es muy competitiva y sobre todo que hay que irse ganando un espacio como dominicano, ¿no? Vamos a decir lo que Claro, sí, ganarse un claro. espacio no es tan fácil. ¿Qué le motiva a hacer todo esto? Bueno, desde muy pequeña, yo diría que desde los 13 años, yo tuve una inclinación al servicio y siempre me preguntaba de las disparidades sociales. Tuve un padre que fue quien me empoderó. Mi padre me decía, nunca permitas a nadie decirte que tú no puedes hacer algo. Yo crecí aquí, en la República Dominicana, fui militar, fui oficial del Ejército Nacional Médico. Me casé, ¿Es dominicana? Aquí en Dominicana, Ah, aquí en ok. Dominicana, claro. Yo andaba con mi 45 aquí del lado. Y entonces, Es peligrosa. Ya. y entonces emigró a Estados Unidos después que nos casamos. Yo como dominicana siempre buscaba mi comunidad, porque el dominicano cuando sale de su país lo primero que extraña es alguien que te haga un mangucito o un locrito. Y entonces vivíamos en Miami Beach el primer año y ahí no había nadie quien hablara español. Suerte que yo hablaba un inglés medio, tú sabes, pero me defendía bastante. Y entonces nos mudamos, le digo a mi esposa, vamos a mudar, vamos a ver si encontramos dominicanos o hispanos. Y nos mudamos y ya una área muy hispana, pero siempre buscando mis dominicanos. Hice política dominicana allá en Estados Unidos, o sea que yo aprendí a batazos limpios. Pero llegó un momento en que cuando tú tienes hijos en Estados Unidos, cuando ya tú te desarrollas, cuando ya tú estableces tus raíces, tú dices, bueno, me gusta la política. En el 2006, pues me hago ciudadana americana porque quería votar por la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Y empecé a apoyar la candidatura de Hillary Clinton las dos veces. En el Partido Demócrata también de la Florida y de Miami-Dade County ocupé varias O posiciones. sea, que usted es militante del Partido Demócrata. Totalmente militante del Partido Demócrata. Fui la directora de uno de los comités más importantes, que es el Comité de Asuntos, o sea, es el que trata los problemas que afectan a la comunidad en Estados Unidos. Después de esa posición, pues salí presidenta del caucus hispano de Miami-Dade County, donde tuvimos la participación masiva de hispanos. ¿Qué es eso, el caucus? El caucus no tiene traducción. No tiene traducción. No tiene traducción porque en Estados Unidos un caucus es cuando tú reúnes un grupo de personas ok. para hacer un trabajo. Lo que sería quizás más aproximado, y no me gusta usar la palabra, pero lo voy a decir aquí, es quizás un consejo. Okay. Yo estaba encargada de levantar la comunidad hispana y de promocionar ese hábito en todos los hispanos, pues de hacer actividad política dentro de los Estados Unidos, porque ya yo estaba totalmente convencida de que no solamente como dominicana, sino como hispana,
nosotros teníamos, entendía yo que necesitábamos tener participación, porque no es que no tenemos voz, es que no somos escuchados. Pero usted es que en la República Dominicana nunca le llamó la atención la política. Usted no tiene ninguna experiencia local aquí que le haya motivado hacer eso también en los Estados Bueno, Unidos. yo tuve líderes dominicanos de los que aprendí mucho, pero yo era más dedicada a la comunidad. Como médico, tú sabes, yo cuando iba a ser internado, que fui al Manguito, que fuimos a un barrio Puñal, que yo tenía que vacunar, y yo veía esa disparidad desde pequeña, pero me sentía quizás un poquito limitada, porque imagínate, en aquellos tiempos, pues no era mucha la participación de la mujer en política, y entonces me salió malo de guardia aquí en este país, que lo de activismo. Pero imagínese, un social. guardia no tiene esa sensibilidad que usted mostraba. No, ¿quién dijo que no? Ajá, explíquelo. Claro que sí. Mira, yo creo que la intención del corazón cuando tú te decides a servir es la misma. ¿Por qué tú te decides a ser militar? Y yo respeto muchísimo a los militares. ¿Por qué? Porque son la primera fila, ¿para qué? Para defender tu país. Y eso significa sacrificio, y eso significa tú dar tu vida por lo que crees, ¿me entiendes? Entonces eso tiene mucho mérito. Por eso es que mi esposo es veterano, y yo lo respeto también, y nos llevamos muy bien en ese aspecto, porque... ¿Él ha participado en alguna guerra de los conflictos militares de los Estados Unidos? Sí, él se retiró como paracaidista, sargento paracaidista, Estuvo retirado donde en del Vietnam, Airborne. estuvo en Vietnam, A la estuvo- salida no estaba tan mayor, pero sí que estuvo a la salida ya al final de la guerra. Él entró al Army, a la Armada de los Estados Unidos cuando tenía 17 ¿No le años. interesa la política a él? Fíjate que no. Él no es político. Él es una persona totalmente diferente a mí. O sea, hacemos un balance perfecto. Yo soy muy arrojada, él es más tranquilo. Su meta en política, ¿hacia dónde usted quiere llevarla? ¿Cuál sería su meta? Sobre todo en los Estados Unidos, donde usted está haciendo... Quizá en este momento que hay un proyecto que es el que está muy próximo, Exacto. ¿no? Bueno, pues como le dije antes, me lleva a eso de la importancia que tiene. Y yo vengo aquí a la República Dominicana porque nosotros somos el quinto grupo hispano de mayor crecimiento en Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que significa eso? Nosotros tenemos más de 2 millones de dominicanos. ¿Y en Miami, en la Florida? En Miami tenemos casi 100,000 dominicanos. ¿Tiene alguna incidencia Claro esa que población sí. dominicana en Miami? Bueno, en este momento no, porque donde quiera que tú vayas, acuérdate que el ejercicio político es un ejercicio cívico y es un ejercicio que te da derecho. Lo que te da derecho es tu voto. El voto para mí es lo más sagrado porque es la mayor expresión de libertad y de democracia que puede tener una nación. ¿Le gustaría a usted ser presidenta de los Estados Unidos? No puedo porque no nací en Estados Unidos, pero ojalá que alguno de mis hijos sí. Y a ninguno le gusta la política, no, pero claro, o sea... Y si le tocara venir a vivir a la República ¿Dominicana, ¿usted le gustaría también participar en política aquí? Bueno, no creo. ¿Ya usted no vuelve a la República Dominicana? Mira, yo vengo a República Dominicana y es algo que es una información que me gustaría destacar, especialmente a los dominicanos que viven aquí y a los dominicanos que viven en Estados Unidos. Ya me dijo que este programa pasaba por Estados Unidos. Nosotros a veces tenemos que, me pasó a mí, yo corté el cordón umbilical en el 2006 porque ya tenía hijos, sabía que ya mi vida estaba en Estados Unidos y que nosotros teníamos que echar raíces en un sitio, porque yo no podía tener un pie en la República Dominicana y un pie en Estados Unidos. Es una decisión muy personal. La mayoría de los dominicanos, como yo al principio, yo decía que yo regresaría a mi país, pero cada vez te vas envolviendo, cada vez tienes una vida ya, hijos, nietos, profesión, aspiraciones, y es importante saber que la comunidad dominicana, dominico-americana,
en los Estados Unidos necesita representación. Necesita representación, ¿por qué? Y es lo que yo digo. Uno de los países que manda más remesas a su país es los dominicanos. Los dominicanos mandamos, yo lo digo por mí misma, mandamos dinero y ayudamos y somos parte muy importante de la economía de la República Dominicana. Así es. Pero ¿qué sucede? Si tú tienes una representación política en el país donde reside, no importa, donde hay una población grande de dominicanos o cualquier tipo de hispanos, tú puedes hacer mucho más por tu país. Por ejemplo, yo estoy corriendo por una posición local. Yo tengo que ver con mi comunidad, es un 60% hispano, 10% afroamericano, 20% anglo, pero el lema de mi campaña no es porque yo sea hispana me voy a dedicar solamente ¿Y a los latinos hispanos. cuánto en esa composición que usted plantea? El 60% casi es latino, exactamente. Y una de las cosas más importantes es que según unas estadísticas que se sacaron, no las he confirmado, pero en mi distrito, que es el distrito sur, que cubre una ciudad que se llama Palmetto Bay, Cutler Bay, Homestead, Redland y parte de Kendall. Ese es el condado. Ese es el condado de Miami-Dade. Exacto, Miami-Dade. Hay 13 distritos y cada Usted distrito... va por el 8. Yo voy por el 8, Exacto. que es donde he vivido por casi 30 años, es donde me conocen, es donde he hecho mayor labor comunitaria y es donde he ayudado a muchos candidatos demócratas a salir electos. Mucha gente se preguntaría, Luis, comisionada del Distrito 8, ¿qué significa eso? ¿Cómo te lo puedo explicar? Miami-Dade County es uno de los condados más grandes en los Estados Unidos. Ser comisionada de Miami-Dade County es como, tú tienes el alcalde acá. Entonces ponte que mi distrito sea un municipio, sí, podríamos decir. Entonces la cabeza del municipio es el regidor. Sí. Exacto. Sería como si fuera un regidor. Pero acuérdate, en el condado de Miami-Dade County, que es uno de los condados más grandes en Estados Unidos, solamente hay 13 distritos. Entonces, yo siempre he dicho que no importa dónde estés, si tú practicas el servicio público, política, activismo social, tú necesitas la comunidad primero, y yo considero que la inclusión y el empoderamiento de esa comunidad y darle a esa comunidad las herramientas necesarias para que puedan prosperar es obligación de cualquier gobierno, ya sea el gobierno de una nación o ya sea una posición local. Entonces, local, ¿por qué? Porque para mí la política local me llega más, porque es cuando yo me levanto por la mañana, veo a mis vecinos, o cuando camino unos kilómetros y voy a hacer quizás un servicio pro bono de mi profesión, pues me conocen. A mí me conocen por mi nombre y a mí me gusta eso. ¿Me entiendes? Y me gusta conocer a mis vecinos por mi nombre y además la accountabilidad, como se dice, tú saber que alguien, la responsabilidad es muy importante en la política. Y tú saber que tú tienes una persona de lado a que tienes que darle cuenta es importante. Nosotros tenemos que practicar una política donde el ciudadano, que es la persona que tiene el poder en la mano, porque no son los políticos que tienen el poder en la mano, el político lo tiene el ciudadano que ejerce el voto. Entonces, cuando tú pones una persona, y es lo que yo siempre he dicho, no, a mí los jueces son ustedes, porque yo no creo en las promesas, yo creo en los hechos, y nosotros tenemos un plan bien claro, y el plan es empoderar una comunidad, incluir a todo el mundo sin importarme partido, porque es una elección no partidista. ¿Cuándo es el proceso? ¿Cuándo es el proceso? El proceso ¿Y quiénes son sus principales contendientes?
No tengo contendores, yo No. tengo personas que aspiran en la misma posición que yo. Una forma elegante de- Contendores, no, contendores jamás. Que gane el mejor, ¿verdad? Entonces, es el año que viene. Pero tú dirás, ¿y por qué empiezas temprano? No, yo he hecho esto toda mi vida. Nunca me vi como candidata. La vida me llevó a este rol. Y si la vida te pone en una posición, tú tienes que hacer lo mejor posible. Es difícil porque la política en Estados Unidos es costosa y cuando tú no vives o vienes de una familia que tiene mucho dinero o tú tienes... Y hay que invertir de su dinero, porque se dice que en estos países que hay que invertir porque es muy clientelar. Sí. Uno entiende No. que Estados Unidos es muy costoso. No, y sobre todo la gente pues, la tiene política en recaudaciones importantes. Estados Unidos es costosa, pero yo creo que la política aquí es más costosa que en Estados Unidos. Y, o sea, hablando Oye, de- pero muchísimo más, perdón que voy a tomar un Sí. poquito de agua. Hablando de lo costoso que hay aquí, que aquí es mucho más costoso la parte de la política, ¿usted ha tenido contacto con políticos locales de aquí de la República Dominicana? Yo lo que quisiera- ¿Ha hecho, digamos, algunos esfuerzos Claro que sí, de claro tener que sí. enlace y... Claro que sí, ¿sabes por qué? Al menos en la comunidad dominicana, porque yo más allá soy más conocida como una líder hispana, porque he dirigido a los hispanos y los hispanos. Pero una cosa importante, y es hablar, por ejemplo, con los políticos de acá, y lo voy a decir, es que la política dominicana en Estados Unidos nos divide. Nos divide mucho. Pero yo quiero que los políticos dominicanos entiendan que cuando usted sirve a una población, le sirve aquí, le sirve allá. Entonces, que nos olvidemos y que hagan esa educación cívica de que, miren, ustedes tienen que hacer ejercicio político en el país donde viven y se desarrollan, porque quienes van a ser más beneficiados son los dominicanos de aquí. Mire, con su anuencia vamos a hacer una pequeña pausa y en breve retornamos a esta interesantísima conversación. Pausamos. Gracias. Estamos conversando con la doctora Leonarda Durán, aspirante comisionada del Distrito 8 del Condado de Miami-Dade. Doctora, hemos hablado de lo que está haciendo, de las aspiraciones. Hablemos de la oferta para el votante, el por qué usted entiende que debe ser la representante, porque la gente la puede elegir a usted y está confiada de que la va a elegir el próximo año como su representante en el condado número 8. ¿Cuáles son esas ofertas? Bueno, yo nunca, primero te voy a decir, nunca me vi como candidata. Yo siempre decía que si yo tenía un talento era ver el talento en otros. Pero llega un momento en que si tengo tanto tiempo en esto, fue mi esposo además que me dijo, tú eres que debe ocupar esa posición, porque la que ocupaba la posición está en mi distrito, está corriendo para alcalde. Entonces la comunidad me pidió también que corriera, que no desaprovechara esa oportunidad y que me metiera en el ruedo político. Déjame decirte que es lo más difícil que he tenido que hacer en la vida, porque una de las cosas en los Estados Unidos no es que tú le vas a dar dinero, no es que uno le pide dinero, poquito, a la comunidad para apoyar tu candidatura. Y yo pienso que cuando es más factible, especialmente los dominicanos que viven en Estados Unidos, que somos casi 2 millones y pico, que necesitamos apoyo, y que aquí todo el mundo tiene un primo en Nueva York, en Miami, en Boston, en todas partes, que ustedes, por favor, apoyen a los candidatos dominicanos. ¿Y de qué forma se podría apoyar desde aquí? Desde aquí, a ver. Mira, ¿cuántos dominicanos vienen acá y cuántos viven aquí? ¿Cuántos familiares dominicanos? Yo creo que todo el mundo tiene familia. La mejor manera es decir, mira, hay un candidato bueno, una candidata buena,
vamos como dominicanos a echar nuestro país también para adelante. Así como ustedes hacen, porque ustedes, o sea, bueno, los dominicanos en el exterior votan por los candidatos y tienen representantes aquí. Exactamente. Pero una cosa importante, Ya. y por ejemplo, ¿cuántos millones somos? Y no estoy hablando de mí, Ya. porque en el norte hay mucha gente, tenemos muy buena representación. Y a veces ni siquiera lo sabemos. Y ni siquiera lo sabemos. Nosotros tenemos un congresista, Adriano Espaillat. Adriano Espaillat. No sale de aquí. Exacto. Tenemos alcaldes en el norte. Concejales. Concejales. Tenemos representación. Pero en el sur hay muchas personas que se están moviendo ya de Nueva York para Miami. Y están en la Florida. Y lo que yo decía antes, que quienes se van a beneficiar más es el dominicano que vive aquí. Porque cuando tú tienes una posición local, donde tú tienes un doliente, y lo voy a hacer muy claro, donde hay un empresario, una pequeña empresa que está comenzando y que quizás esa persona, ese dominicano no sabe quizás que su gobierno local puede ayudarle con lo que se llaman grant, con dinero que están específicos para el desarrollo de pequeñas empresas, ¿me entiende? Lo que se van a beneficiar, si la familia de allá está mejor, y directamente la familia de acá estará muchísimo mejor Así también. es. Así Y es la realidad, hasta que nosotros seamos económicamente independientes. Pero lo más importante es ese mensaje. Por ejemplo, en la parte sur, en Miami, que no tenemos esa participación política en Estados Unidos, esta campaña no es una campaña, es un movimiento. Yo no le digo campaña, yo le digo un movimiento. Pero va por el Partido Demócrata. Yo soy demócrata, pero es un puesto no partidista. Ah, ok. Porque es no local. va postulado por el partido. No, porque los puestos locales son no partidistas, a pesar de que toda la Florida sabe que yo soy demócrata. Pero como Que dije usted es antes, demócrata y no es la única demócrata. bueno, pero como dije antes, hay una descripción de tu trabajo. Es una posición no partidista. ¿Qué quiere decir eso? Que mi distrito es republicano, independiente, que no están asociados, y mi obligación es servir a todo el mundo. ¿Me entiende? Y que esa gente se desplace a votar por usted. Y que esa gente se lance a votar por mí. Así es. Mire, ya que usted mencionó al señor Espaillat, Ajá. que es muy dinámico Sí. y presta mucho interés, digamos, con los dominicanos, con su comunidad en Nueva York, y hace el viaje que tenga que hacer Claro. desde allá, y tiene una participación de manera pública Claro. en el país, de manera pues que eso le ha, digamos, granjeado que los dominicanos, ¿verdad?, que viven allá, cuando sus familiares que viven aquí dicen que conocen a ese señor, sus bonos y su nivel de simpatía allá, ¿verdad?, se eleva. Claro O sea, que sí. una estrategia muy inteligente Claro en ese que sentido. sí, claro Allá que me sí. mencionan, te Claro, quieren muchísimo y de claro. todo eso, y ha impactado tanto que no solamente es un líder en Nueva York, es un líder de la República Así Dominicana. es, y de todo debemos sentirnos muy orgullosos, Y- porque no es fácil. Y pienso que encontré muy bien verla a usted como en esa línea, tener contacto con lo que es su país Esta es mi raíz. y de que los dominicanos conozcamos que tenemos esa representación, esa líder, ¿verdad?, en el estado de la Florida, para sentirnos orgullosos y que usted tenga un contacto también con nosotros y haga ese nivel de hermandad, que el hecho que uno estemos fuera y otro estemos aquí, nos seguimos siendo hermanos y que tenemos que ser solidarios el uno con el otro. Así que es. usted sirva una guía en el estado de Miami, tenga una representante de nosotros los que vivimos aquí y también de los que viven allá. De verdad que ha sido un ensayo bonito de los políticos dominicanos en los Estados Unidos hacer ese puente. No quedarse allá, No. sino también venir y hacer ese intercambio, esa solidaridad con nosotros. Y pienso que usted tiene madera más que eso para convertirse en una doble líder. Muchísimo. Líder dominicana en Miami y líder dominicana en su tierra. Muchísimas gracias. Yo siempre digo, porque me fui a Miami más joven, yo siempre digo que mi corazón es siempre dominicano, va a ser siempre dominicano, pero políticamente la sangre que lo bombea
quien me ha dado la oportunidad de aspirar a esta posición ha sido los Estados Unidos de América. Entonces reconoce. ¿Cuál mecanismo usted usa para vincularse con esa población latina que usted dice que es mayoritaria, los dominicanos? Que usted que debe ser la parte más importante para Claro que conseguir sí. el voto. ¿Cómo usted lo hace? ¿De manera directa? ¿El consulado en algún momento hay algún tipo de contacto, No. de vínculo? No, lo que sucede es que yo lo que vine aquí es porque, o sea, uno no es ciego y uno vive en una comunidad y dentro de esa misma comunidad donde estoy residiendo hay muchas divisiones. Ya. Yo dije anteriormente que esto era una plataforma, en esa plataforma dejarla lista, porque esto es Delicado. mucho sacrificio. Dejarla lista para cuando haya otro líder dominicano que no le dé tanto trabajo. Ese es el ensayo, eso es lo que estamos haciendo, que se le facilite, pero que también los políticos de acá manden ese mensaje, porque querramos o no, la política de aquí nos afecta ya mucho también. Y no nos afecta de la manera más constructiva, nos afecta de una manera muy divisoria. Mire, ¿pudiera usted hacer alguna valoración de la actual gestión del presidente Donald Trump Mira, como demócrata, no? como demócrata, yo creo, vamos a hablar de lo que está pasando ahora en los Y de Estados las últimas Unidos. cosas que han y de ido lo que ocurriendo. está pasando. Yo creo que la retórica, las palabras tienen mucha importancia. Lo que sale de la boca de un jefe de Estado vale. Implica, Y tiene hace, implicación. claro que tiene importancia. Entonces, cuando tú usas una retórica divisoria contra un grupo étnico específico, ¿qué sucede? Siempre hay en esa población personas que resienten, y yo pienso que lamentablemente Donald Trump ha incitado a esa supremacía blanca de aquellos del Ku Klux Klan, que nunca desapareció en Estados Unidos, esos crímenes de odios raciales dirigidos a los hispanos. ¿Usted cree que eso ha revivido de nuevo? Claro que sí. ¿Está presente? Claro que sí. Mira, yo cuando llegué a Estados Unidos en los 80, yo nunca había visto esto. Nunca, nunca, nunca. Y llegué cuando el presidente Reagan era republicano. Y sin embargo, el último discurso del presidente Reagan fue un discurso que me hizo llorar, y el último discurso de él fue hacia los hispanos, los inmigrantes. Porque acuérdense, los Estados Unidos siempre ha sido el faro del sueño. Todo el mundo quiere ese sueño americano. Y yo creo que lo que hace grande a los Estados Unidos es esa mezcla de todas partes del mundo. Eso es lo que hace grande esa nación. Entonces, venir a sacar de contexto lo que los padres fundadores de los Estados Unidos dejaron en la Constitución de Estados Unidos, yo creo que no es bueno para el país. Y como yo decía, en Estados Unidos, que no solamente nos afecta en el territorio de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Así es que sí. ¿Usted vincula los últimos hechos de violencia a la retórica, claro? A la retórica porque del cuando tú presidente tienes, Donald Trump. sí, yo lo vinculo, porque sería una hipócrita si no lo hiciera. Y yo soy hispana, yo soy dominicana. El presidente Trump, y a lo mejor no me convenga hablar de esto, pero tengo que hacerlo. El presidente Trump, ¿cómo inaugura su campaña? Inaugura su campaña diciendo que los mexicanos eran bandidos, lo catalogó de todo, delincuentes, bandidos. Nosotros tocamos parte de eso también. No, porque es para él todos somos mexicanos. Allá para él todos somos mexicanos. O sea, no te van a o sea, tú eres hispano, tú eres mexicano, porque ellos son la mayor población de Estados Unidos. Entonces, de una manera u otra, lo que pasó también con las 5 congresistas, sí. Con eso empezó él su campaña para el 2020, sí. Incitando a ese 30 y pico de % que es fiel a él.
Así es que, Que abandonen Estados Unidos si no quieren vivir en Estados Unidos. no, pero es que son americanos. No, yo digo, pero abandónelo. abandónelo. La votó. La votó. Si ustedes Es quieren, que- abandonen esto y no lo dejan esto. Mira, a mí me dice alguien, y yo soy naturalizada, yo no nací en Estados Unidos, y me dice alguien que porque yo no coincido con su ideal, yo tengo que irme del país. No, yo soy ciudadana americana. Naturalizada o no, la Constitución te da el mismo derecho que si hubieses nacido. ¿Tendrá en- Donald Trump finalmente la posibilidad de ganar de nuevo la presidencia de repetir? Estados Unidos si es el candidato del Partido Demócrata, del Partido Republicano, perdón? Él es el único, hubo otro candidato que le está haciendo oposición, pero no creo que... Mira, ¿cómo te digo? Como demócrata, nosotros tenemos candidatos con mucho valor, de mucho valor. Creo que tienen Y 20. dentro de los republicanos también hay mucha gente buena, muchos republicanos, muchos hispanos que no han estado de acuerdo con la política de Donald Trump, pero que tienen miedo de expresarse. ¿Por qué? Porque ellos también cuentan con la base de él para ganar. Bueno. Mire, hemos llegado al final. El tiempo siempre resulta insuficiente para conversaciones tan interesantes como esta. Así es que, doctor Leonarda Durán, para nosotros ha sido un inmenso placer tenerla en nuestro espacio Visión Integral. Desearle suerte y éxito en este proyecto que emprende, que yo creo que va a llegar muy lejos a partir de ahí. Dejarle las puertas abiertas para que cualquier visita al país, pues usted pueda usar este programa cuando lo entienda. Ojalá se repita de nuevo. ¿Verdad? Bueno, le voy a tomar la oferta. Muchísimas gracias a ustedes por brindarme este espacio y que pueda comunicar lo que siento a mi país que amo y siempre voy a amar. Gracias. Gracias. A usted, amable televidente, ha sido un inmenso placer compartir esta noche Visión Integral con todos ustedes y será hasta el próximo domingo, Dios mediante.